Niñas de blanco, niños de marinero, tartas de merengue, una tradición católica en un país que ya no es practicante. Unos niños más creyentes que sus padres. Un fenómeno que resiste, favorecido por la privatización de la escuela pública. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Comuniones y contradicciones familiares. Una cosa antes de empezar. Tenemos una súper oferta para ti. Disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promopodimo. Puedo ser un 90% ateo y a la vez soy un 90% tradicional. Tengo 2 niños de edades diferentes y uno de ellos, el mayor, ha querido hacer bautizo, comunión y demás, y el pequeño en absoluto. Ahora mismo estamos todavía analizando un poco la situación, pero el mayor sí y el pequeño no. No lo bautizamos, pero visto el plan de que se presentaba la comunión, pues dijimos, pues hay que bautizarte. Así que nada, lo bautizamos una semana antes de la comunión. Acabamos de atravesar la época del año en la que se celebran las comuniones. Un clásico, la primera comunión, que cada vez es menos habitual en España, aunque resiste. Y resiste muchas veces, ya era así cuando yo era pequeño, por motivos que no siempre tienen que ver mucho con la fe. Nada, bueno, que realmente él cuando piensa en su celebración lo que piensa es a ver qué me va a regalar el abuelo, a ver qué me va a regalar el tío. También pensando un poco de cara pues en la fiesta, a ver si vamos a ir a las camas elásticas o si vamos a ir a Isla Mágica o si vamos a ir... Entonces, bueno, piensa un poco en todo esto de celebración. Esta es Patricia y este es Alejandro. Está muy ilusionada. Parte del encanto que tiene la comunión es la fiesta que se les realiza a los niños y todos los juguetes y regalos que reciben. Nosotros en mi familia, en mi casa, hemos sido bastante comedidos, tanto en lo que viene a ser la fiesta como en los regalos. Lo tenemos muy limitado para que esto lo entienda como que es un sacrificio que está haciendo por una creencia que tiene y que no sea un viaje a Euro Disney. Nuestro país está lleno de iglesias, de catedrales, de capillas, de ermitas, y sin embargo, cada vez más, ese es el reflejo de una sociedad pasada. Hace 10 años, 3 de cada 4 españoles se definían como católicos, el 72%. Ese porcentaje ahora está en el 54%. Y ese es el dato de católicos. Si nos vamos a los practicantes, no llegan ni al 19%. Hay ya en España más ateos o no creyentes que practicantes. No somos creyentes. Evidentemente procedemos de una religión cristiana, como todos. Yo he hecho mi comunión y después somos poco, no vamos nunca a la iglesia. No mucho, la verdad. Sí que es verdad que por parte de nuestras familias, nuestros padres, abuelos, sobre todo abuelos, yo creo. Yo todavía tengo además 2 abuelas vivas y sí que han sido muy creyentes de ir a misa todos los domingos. No, hasta hace poco. No hemos sido practicantes durante la mayoría del tiempo, pero de 3 años hasta la fecha, pues asistimos a misa. Además de Alejandro y Patricia, en este episodio estás escuchando también a Rocío. Porque como quería hacer la comunión y no estaba bautizado, hemos tenido que hacer todo el papeleo para que se pueda bautizar y hacer la comunión el mismo año. Hoy nos preguntamos cómo madres y padres gestionan la contradicción entre no creer en Dios, ni siquiera compartir el papel de la Iglesia en la sociedad, y que tu hijo o tu hija venga un día del colegio diciendo que quiere hacer la comunión, por algo tan básico, tan humano, como el sentimiento de pertenencia o el encaje con los demás. Hemos intentado hacer una comunicación fluida con el peque y saber realmente si era algo personal, algo externo, si se dejaba llevar por la presión social, y a lo largo de esta comunicación hemos decidido darle paso a que pueda decidir él si hacerla o no. Pero es verdad que hemos tenido mucha controversia porque nosotros no tenemos para nada la misma idea que la Iglesia, por lo menos. A ver, quizás para mi marido a lo mejor sí,
Para mí no tanto. Bueno, y es curioso, porque mi marido ha estado en un colegio de curas, yo no. Yo el tema de religión, poquito, la verdad. Y realmente quizás a mi marido a lo mejor ha sido un poco más... que sí se veía que estaba siendo algo contradictorio con lo que él pensaba y tal. Y bueno, yo no tanto, ¿no? Al final, bueno, ves un poco que los valores no son malos, pero bueno, lo llevamos bien, no lo llevamos mal del todo. Bueno, ahí es verdad que son pequeños, pero por ejemplo, mi otra hija, que es más pequeña, ella se lo plantea. Dice que ahora mismo no quiere perder todos sus viernes en hacer catequesis y que está pensando en hacerlo cuando sea más mayor, que cree que le va a tomar menos tiempo. Al final, pues es más una decisión práctica que una decisión relacionada con si cree o no cree en Dios, ¿sabes? O si quiere o no quiere practicar la religión. Ella piensa que para hacer la comunión, el esfuerzo que tiene que realizar no le compensa. Para muchos niños y niñas, el día de la primera comunión es también el día de su última comunión. Pasada la fiesta, se acabó la fe. Para otros, sin embargo, la Iglesia se cuela en su rutina de familia. Pues hasta antes de que llegara la comunión del niño, ¿no? O que ya a través del colegio, ¿no? Pues se propusiera la parte, bueno, pues del despertar, la catequesis y tal. Realmente ninguno. A raíz de cuando ya, pues bueno, nuestro hijo parece que quiere hacer la comunión, es cuando realmente, bueno, pues empezamos un poco ahora a ir los domingos a misa, pero mi marido no va, voy yo. Voy yo con mis hijos. También hay que hablar de dinero. El traje, las invitaciones, la comida, la fiesta. Hay comuniones que parecen bodas, pero pagadas por alguien que no se quiere casar. En nuestro caso, siempre desde pequeña le hemos dicho que era un aspecto que tenía que ser muy familiar, un grupo reducido, y lo tiene asimilado desde el principio. Que si hacía la comunión íbamos a ser los familiares, que por otro lado me parece la mejor excusa para volver a juntarnos. Pues desde el principio le dijimos a nuestro hijo que nosotros íbamos a ir, evidentemente, para acompañarlo, pero no queríamos participar en todo lo que es superficial de la iglesia y de la comunión en sí, de la celebración. Entonces dijimos que íbamos a hacerlo a términos pequeños, una celebración pequeña en familia, y algo sin reservar bares o restaurantes o gastarse muchísimo dinero, porque creemos que no es necesario. Justamente si realmente mi hijo es religioso y cree en Dios como él hace decir, pues creemos que no, Jesucristo no hubiera querido nunca ese tipo de despilfarre de dinero, la verdad. Según los datos de la Conferencia Episcopal, el número de niños y niñas que hacen la comunión ha bajado casi el 25% en los últimos 5 años. El año pasado se celebraron unas 180.000 comuniones en España. Es cierto que la natalidad cae y como nacen menos niños, pues hay menos comuniones. Pero si cruzamos el número de niños y niñas de 10 años que había el año pasado con el número de comuniones que se celebraron, descubrimos que el 40% de los niños sí hizo la comunión. Es de los pocos cálculos aproximados que podemos hacer con los datos que hay. Y aquí es cuando llegamos al meollo de este asunto. En una sociedad cada vez más laica, hay menos de un 20% de adultos católicos practicantes, pero hay un 40% de niños, el doble, que hace la primera comunión. ¿No es un poco raro? Decíamos antes que España está llena de iglesias, catedrales, capillas y ermitas. Pero también está cada vez más llena de colegios concertados católicos. El mayor viene del centro educativo donde está, que es un colegio concertado, y como allí dan religión y está en un ambiente religioso, pues ha tomado esa iniciativa de hacer la comunión y bautizarse. El pequeño está en un colegio público, entonces en ningún momento ni me ha preguntado ni sabe lo que es una comunión. Tenemos esta dualidad de mayor colegio concertado religioso, sí, comunión, bautizo, colegio público, no comunión y no bautizo. Ella hace la comunión porque ella quiere. Esto lo ha sacado, pues entiendo que en el colegio se hace una enseñanza católica y desde pequeño pues le están hablando de la comunión. Y por otro lado también, pues las abuelas también tienen este interés y siempre que le han preguntado, pues le han contado esta historia.
Al final, pues porque está en un colegio religioso, donde se fomenta, ¿no? Yo creo que bastante el tema ¿no? de la comunión. Al final, prácticamente, si no es toda su clase, pues a lo mejor casi toda su clase, ¿no? Va a hacer la comunión, pero bueno, es verdad que cuando hablas con el niño o lo escuchas como le explica a otros, ¿y qué es la comunión, no? Mi hijo le explicaba que la comunión era una fiesta donde te hacen regalos. Entonces, claro, ahí te das cuenta de que realmente, bueno, ellos no tienen todavía muy en firme lo que viene a significar la comunión, ¿no? No existen datos desagregados de cuántos de todos los niños que hacen su primera comunión proceden de colegios concertados y cuántos de colegios públicos. Pero sí que hemos encontrado el dato de cuántos niños eligen religión o eligen asignatura alternativa en la escuela pública y cuántos en la concertada. En la pública, el 46% de los alumnos da religión. En la concertada es el 85%. ¿Es el colegio el principal factor para que un niño quiera hacer como que cree en Dios con 10 años? ¿Harían la comunión esos niños si su colegio concertado, es decir, pagado con fondos públicos, fuera laico? La verdad que no lo sé, pero seguramente que la probabilidad sería mucho menor. No sé hasta qué punto le habría interesado esto. La realidad es que en el colegio en el que está, pues se trata a diario, el tema religioso está en el día a día y la mayoría de los niños de la clase de mi hija van a hacer la comunión. Yo creo que no, porque realmente la decisión de que al final el niño hiciera la comunión, cuando quizás bueno, pues estábamos un poco ahí con dudas, fue un poco el que, bueno, pues yo ahí más o menos me posicionara en el sentido de si está en un colegio religioso, veía un poco a lo mejor de machaque el que se sintiera diferente, porque no va a hacer la comunión como el resto de sus amigos, pero si no, yo creo que sí, que la historia igual habría sido diferente. Solo el 15% de los niños matriculados en colegios concertados da la asignatura alternativa a la religión. Es un dato que se mantiene desde hace más de 10 años. Pero hay un factor más para esto. En muchos de esos colegios concertados ni siquiera se ofrece a las familias la posibilidad de acceder a la asignatura alternativa a la religión católica. Yo creo que habríamos elegido valores cívicos, pero siéndote sincera, creo que también habría influido el grupo de amigos, porque es verdad que en ese sentido ves que los niños empiezan a hacer sus piñas, su grupo, donde ellos se sienten bien, se sienten cómodos, pero creo que te diría que en tema cívico. Si me dieran algo más apócrifo en plan música o matemáticas, o si la opción fuera algo más técnica en plan robótica o algo que le viera yo la parte más práctica o cultural, sí. Me parece que dentro del colegio estas cosas deberían de estar fuera. Debería que quedar en el aspecto personal e íntimo de cada persona. Tenemos el ejemplo perfecto, el de Rocío. Misma familia, mismos valores en la crianza, diferente colegio. El pequeño en la pública, pero el mayor no obtuvo plaza en la pública y acabó en la concertada. Creo absolutamente que si hubiera estado en el mismo cole que su hermano pequeño o en un colegio público no religioso, en ningún momento hubiera querido hacer ni bautizo ni comunión. La escuela pública de un estado aconfesional está privatizando parte de sus servicios, subcontratando a empresas privadas, a colegios, que reciben dinero del Estado para hacerse cargo de un número determinado de niños. Y esos niños, en nombre de la libertad, se supone que en nombre de la libertad de sus padres, esos niños resulta que son los más católicos de España. Creo que los colegios concertados y religiosos educan a nuestros hijos en la religión, hablan mucho de todo lo que es religioso y entonces propensan a los niños evidentemente que se interesen y que quieran seguir al grupo, un poco de presión social porque todos los compañeros hacen ese tipo de celebración. Un dato final. En la etapa de primaria, que es cuando se hace la comunión, la escuela concertada acumula ya el 20% de todas las matriculaciones. Y subiendo. Creo que es fundamental que cuando conozcamos bien a nuestros hijos y estamos a su lado, escucharlos realmente y ver que no entran en esa dinámica de estar en sociedad y hacer lo que los demás hacen y entrar en un círculo que es borrego, ¿no? Voy en un círculo, me choco con la pared, quiero un móvil, entro en esa sociedad de consumo. Entonces creo que es importante escucharlo
dialogar con nuestros hijos y sobre todo que sepamos que en el colegio donde lo vamos a inscribir tiene mucha influencia en lo que va a ser el resto de su vida. Y antes de marcharnos... Todos conocemos personas que nos cuentan historias y a los que podríamos estar escuchando todo el día entero. Y si no, amigo o amiga, eres tú. En Podimo tenemos True Crime para todos los gustos. Mimicidios con Mimi XXL. Caso criminal con todos los detalles de los crímenes más impactantes o Criminalmente con Paz Velasco. Y recuerda, tenemos una nueva oferta especial. Por 3,25 € al mes, disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo. Solo si entras en eldiario.es/promopodimo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.